Mensaje de amor para salvación. 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 Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual clavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir, mi último suspiro hablar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre,
Salvador, huyo de la tempestad. A tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, ya mi pobre embarcación. Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, puedo hallar consuelo y luz. Vengo con ferviente amor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, das la vista al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Gracias a cada uno de ustedes que está atento y dispuesto en esta tarde a escuchar su programa Iglesia en Crecimiento. Su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación, está presentando para ustedes su programa, Iglesia en Crecimiento. Estamos transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México. Sí, amados hermanos, amigos, estimados cibernautas, estamos transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México. Y recuerden ustedes que lo estamos haciendo desde cuatro fuentes. La primera de ellas es precisamente esta transmisión por radio a través de su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación. Pero también lo estamos haciendo por Facebook. Por ahí tenemos ya algunos de nuestros hermanos y amigos que están conectados. Gracias por distinguirnos estando ustedes allí presentes. Gracias por estar atentos. Quiero decirles, mis amados hermanos, que este medio de Facebook nos ha permitido llegar hasta la intimidad de sus hogares y nos ha permitido también entrar, como también la radio, hasta la intimidad de su corazón. Quiero decirles también que hemos diseñado una página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Allí puede usted entrar
puede usted chatear con nosotros en forma directa. Hay un chat disponible para ustedes, es un chat en directo. Puede usted estar interactuando con nosotros a través de este medio. Seguramente hay hermanos ya disponibles allí en la chat para que ustedes estén interactuando. Tenemos un canal de YouTube en el cual se están subiendo ya los videos y los audios para que usted los escuche. Así es que, hermanos, amigos nuestros, hay 4 opciones. Cualquiera de ellas puede usted abordar y estará escuchando nuestras prédicas, nuestras lecciones, las oraciones, los cantos y todo aquello que nosotros realizamos en la radio. Víctor Poncio, gracias. Mar Guzmán, Dios les bendiga. Hermana Bonnie Romero, gracias hermana por sus saludos y de igual forma bendiciones para ustedes. Iris González de Serrano, gracias. Flor González, gracias hermana Flor. Saludos, gracias por sus grandes deseos, hermana Flor. Dios le bendiga, un saludo grande y fuerte hasta allá, San Luis Potosí. Quiero decirles también que nosotros, hermanos, estamos disponiendo de 18 horas de transmisión. Sí, 18 horas de transmisión en radio. Los estamos poniendo a su disposición para que ustedes, mis amados hermanos, puedan estar conectados con nosotros de una manera o de otra. Quiero decirles también que cada uno de nuestros hermanos predicadores se esfuerza por estar presentando cada lección a su consideración, pero también para la enseñanza y también para la edificación de cada uno de nosotros. Es pues entonces, hermanos, que queremos y deseamos de todo corazón, mis hermanos y hermanas, que ustedes se sientan edificados con las lecciones que estamos presentando. Quiero decirles de igual forma que el prepararnos por parte del grupo de predicadores, hermanos, es para nosotros verdaderamente gratificante. Así es que entonces todo cuanto estamos presentando para ustedes es para el crecimiento. Así es que entonces, como sabemos que estaremos creciendo, porque estaremos escuchando nuestra palabra, la palabra de Dios y no palabra de nosotros, entonces, hermanos, déjenme compartir con ustedes la lección de este día. Ayer, por razones técnicas, no pudimos hacerlo, o no pudimos hacerlo en su totalidad. Sin embargo, lo haremos en este día. Así es que, hermanos, los que tengan papel, lápiz, bolígrafo a su mano, hermanos, escriban. Y si usted tiene alguna cosa que platicar con nosotros o que decirnos, escríbanos, por favor, a nuestro correo talib@mensajedeamorparasalvacion.org y con gusto le atendemos, hermanos. O escríbanos en el chat, escríbanos en nuestro Facebook, estaremos atentos para ustedes. Así es que entonces seguimos hablando de autoridad. ¿Recuerdan ustedes que el día del miércoles estábamos nosotros hablando acerca de los ancianos, ¿sí? Aquellos nuestros hermanos que quieren ser ancianos, tienen que cumplir ciertos requisitos. Y hablábamos de lo que dice Tito 1:6, que tenga hijos fieles, hijos creyentes. Esta es la palabra pistá, griego, fiel, es decir, cumplido, confiable, digno de confianza, firmes, fuertes,
Personas que son, hermanos, de una sola palabra, leales, que cumplen sus compromisos, que son atentos, que son amables, que tienen buenas costumbres, que son constantes, perseverantes, exactos, seguros, honrados, honestos. Bueno, todo esto trata de esta palabra. Así es que debemos entonces considerar, mis amados hermanos, lo que está allí en la segunda carta a Timoteo, por favor. Perdón, primera carta a Timoteo. No es segunda, es primera, hermanos. En el capítulo 3, y dice allí, quiero que vean el verso 4, exactamente el verso 4. Que gobierne bien su casa. Los ancianos, los que desean o los que anhelan obispado, deben gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Allí habla de hijos en sujeción, es decir, hijos sujetos a los padres, hijos que estén atentos a sus padres, que sean cumplidos con sus padres, hijos que tengan un buen testimonio, hermanos. Y ahora comparemos Tito 1:6. Tito 1:6. Veamos lo siguiente. El que fuera irreprensible, hablando del anciano, hablando de aquel anciano que va a ser elegido para tal efecto, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Fíjense ustedes que aquí vamos a ver esta pequeña palabra, y es la que nosotros tenemos que estudiar en esta tarde, y es lo que hemos estado viendo. Ya hablamos de marido de una mujer, ya hablamos de irreprensibles, ya hablamos de otros aspectos, pero Tito 1:6 nos da a nosotros una idea acerca de esta cuestión que tenemos nosotros que ver. Hijos fieles. Cuando se trata de hijos fieles, hermanos, debemos entender que se describe una fidelidad de los hijos a sus padres. Y en este punto, hermanos, no debe ser descuidado por nosotros, no debe ser descuidado por nosotros como evangelistas, por nosotros como predicadores, por nosotros como enseñantes, como maestros. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos enseñando a la iglesia para que cada uno tome una decisión con respecto a la decisión de elegir ancianos, entonces, hermanos, debemos de someternos a este estudio para que entendamos exactamente lo que quiere decir la Escritura en esta parte. Pablo habla del gobierno del Padre y de la necesidad de tener a sus hijos en sujeción, es lo que dice la primera carta a Timoteo. Y por lo tanto es lógico entender que los hijos deben enfatizar su obediencia y su fidelidad hacia el Padre. Pero cuando Tito está hablando, fíjense ustedes, cuando Tito está hablando aquí, fíjense ahí en el verso 6, que tenga hijos creyentes, Sí, pero ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos creyentes? ¿Todos los hijos deben ser creyentes? ¿Qué es lo que dice la Escritura al respecto? ¿Cuál es el sentido que Pablo tiene que ponerle a esta parte? ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Por la idea que tienen muchos de nuestros hermanos acerca de creyentes y de fieles. ¿En qué consiste la fidelidad? ¿En qué consiste, hermanos, la palabra creyente? En los hijos creyentes abonan para que su padre pueda ser ancianos.
¿Deben ser cristianos los hijos de los ancianos? El hermano que está calificado para ser anciano, pues es, decíamos en la clase pasada, irreprensible, sobrio, prudente, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir que es un buen hombre, podemos decir que es un padre ejemplar, podemos decir que es un padre amoroso con sus hijos y podemos decir también además que es apto para enseñar, puesto que está calificado para ser anciano. De esta forma, entonces, no solamente enseñará en la iglesia, sino también enseñará a sus hijos, o bien enseñará a sus hijos y también enseñará en la iglesia. ¿Pero qué les va a enseñar? Pues va a ser que no sean hijos rebeldes, que no sean hijos disolutos, pero también les va a enseñar la parte ejemplar del evangelio. Y si no obedecen, y si hay hijos dentro del matrimonio que no están obedeciendo, que no han obedecido el evangelio, pues entonces podemos dudar de la capacidad del anciano o del hermano que va a ser elegido para tal efecto. Sin embargo, hermanos, si nosotros estamos esperando designar ancianos en las iglesias, tenemos que quitar algunos obstáculos de opinión en cuanto a lo que se refiere a hijos bautizados. Aquí habla de que tener hijos creyentes. ¿Pero cuántos hijos creyentes? ¿Todos? ¿Uno? ¿Unos? ¿O cuántos? ¿Cuántos no? ¿Cuántos sí? Si tiene la familia 4 hijos y 2 de ellos son cristianos y 2 de ellos no lo son, entonces el hermano no califica para ser anciano. ¿Quiere decir esto que es un obstáculo esta acción? O bien, si hay 3 hijos que son bautizados y uno de ellos no lo es, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Califica para ser anciano? En cuanto a estas cuestiones, hermanos, como son cuestiones de opinión, y son cuestiones, hermanos, que en lugar de abonar al crecimiento de la iglesia, permiten división, habremos entonces de tener verdadero cuidado y sujetarnos exactamente a lo que dice la Escritura. Para ello, debemos de conocer y de trazar bien la palabra de verdad, porque aquel que no traza bien la palabra de verdad, hermanos, está cometiendo un gran error. Pero aquí lo importante es que aprendamos. Aquí las cuestiones de opinión y cuestiones no vienen al caso. Veamos entonces que si la palabra pistá se traduce como fieles, en lugar de traducirla como creyentes, entonces, hermanos, nos vamos a obligar a entender en qué consiste la palabra fieles o creyentes. Usemos de acuerdo a la Escritura bien la palabra de verdad. Estudiemos, hermanos, entonces esta parte para que nosotros podamos saber si estamos correctos o no lo estamos, o dónde sí estamos correctos y en dónde nosotros no lo estamos. La iglesia del Señor debe elegir ancianos. La iglesia del Señor debe de tener cuidado al momento de elegir los ancianos. Pues si sabemos que uno de los requisitos para ser ancianos, según lo que dice Tito 1:6, es tecnapistá, hijos fieles o creyentes, pues hermanos, esto causa discusión. Hay mucha discusión entre hermanos sobre la palabra pistá. Algunos lo pueden entender de una forma, algunos lo ven de otra forma, pero hermanos, a mí me gustaría que fuéramos a la Escritura antes de emitir
una opinión. La palabra traducida creyentes o fieles es pistá. Algunas versiones dicen creyentes, algunas otras versiones lo etiquetan como fieles. Muchos hermanos creen que este término significa creyentes bautizados. No creyentes como Juan 12:42, sino creyentes bautizados como lo establece 1 Timoteo 6:2. Pero el texto no dice esto, hermanos. Por el contrario, debemos de considerar con mucho cuidado el texto mismo, debemos de considerar el contexto, debemos de considerar el texto paralelo y además la gramática. Es más lógico entonces y razonable concluir que hijos fieles equivale a que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En el texto paralelo podemos encontrar esto. Es decir, los hijos deben ser fieles a su padre, deben estar en sujeción a su padre, aunque estos sean menores de edad, es decir, que no estén bautizados. Bueno, si en esto estamos hablando de familia, de casa, pues estudiemos un poco esta palabra. Estudiamos la palabra casa. Es necesario que el obispo gobierne bien su casa. ¿Recuerdan ustedes? Es necesario que gobierne bien su casa. Ya lo estudiamos. Pero cuando habla de gobernar bien su casa, ¿a quiénes se refiere? ¿A cuántos deben sí gobernar? ¿A todos los de su casa o familia? Debemos entender entonces que tenemos que empezar por la esposa. Efesios capítulo 5, verso 22. Y en esto incluye también a todos sus hijos, naturales y adoptivos. Y es de cualquier edad. ¿Habrá con entender ahí parientes dependientes? Viudas, tal vez la tía, tal vez la hermana que se quedó viuda, la hermana que se quedó sola, tal vez la cuñada, tal vez, ya ve que por acá en estos lugares de nosotros se acostumbra que los hijos de nuestros hermanos vengan a estudiar y entonces están en casa con nosotros. También podemos entender que algún otro componente de la familia. Pero miren ustedes, la Escritura nos dice a nosotros, la Escritura nos está diciendo a nosotros, amados, espero me estén escuchando, creo que tengo un problema por aquí. Tengo por aquí un problema técnico. Espero me estén escuchando, mis amados hermanos. Y si alguien me está escuchando, por favor, dígame si me están escuchando. Muy bien, adelante, estamos escuchando perfectamente bien. Nos dicen nuestros hermanos que nos están escuchando perfectamente bien y eso nos alegra sobremanera. Muy bien, seguimos entonces. Así es que entonces, quiero decirles, hermanos, que esta palabra que nosotros tenemos que entender ahí acerca de lo que es casa, mis amados hermanos, permítanme decirles a ustedes que la podemos entender nosotros como la familia. Pero también tenemos que entender aquellos que están componiendo nuestra familia en un determinado momento, o todos los que compongan la familia. ¿Sí?
¿Cómo es que entonces el anciano debe gobernar bien su casa? Bueno, hermanos, debe de gobernar su familia, porque de esa forma va a cuidar a la iglesia del Señor. ¿Qué entenderemos nosotros entonces? ¿Qué es lo que entenderemos? Bueno, entenderemos que se está cuidando perfectamente bien, hermanos, a la familia, y entonces se está también cuidando perfectamente bien a la iglesia también de esta forma. ¿Por qué tenemos que verlo de así? Bueno, mis amados hermanos, hemos superado el problema técnico. Hemos superado el problema técnico. Es el micrófono, hermanos, no pasa nada. Seguimos adelante. Así es que entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Lo que tenemos que entender, y esto es palpable, es que casa se refiere a familia. Familia que esté dependiendo de nosotros en este momento, en el momento en que se esté haciendo la elección. Así es que si hay alguien, una persona de la misma familia, pero que no es la esposa y los hijos, debe estar sujeto también. Esto tenemos que entender. Y para que nosotros podamos entender esto, habremos de saber primero en qué consiste la palabra pistá. ¿Cómo traducirla? No transliterarla, no, hermanos. Y es donde yo quiero que ustedes tengan cuidado. Mis hermanos ancianos que me están escuchando, mis hermanos predicadores, mis hermanos evangelistas que me están escuchando. Pistá tenemos que traducirla, no transliterarla. ¿Y cómo la vamos a traducir? Como creyentes o fieles. No siempre significa ser creyente. Si nosotros vemos Mateo 24, 45, si vemos Mateo 25, 21, acerca de aquel siervo fiel, acerca de Lucas 6, 11, 12, de Efesios 6, 21, fiel ministro, obviamente estos textos en el término que nosotros lo podemos estar leyendo significa confiable. Es decir, digno de confianza. Y esto es precisamente lo que Pablo está diciendo ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 4 y Tito 1, 6. La traducción creyentes abre las puertas para que se haya una variedad de opiniones y que éstas sean las que impidan seleccionar ancianos. En realidad el requisito real, hermanos, se usa como una excusa. ¿Para qué? Pues para que no haya ancianos. Recordando que Hechos capítulo 14, verso 23 dice que hay que elegir ancianos. Pero como no todos los hijos son creyentes, como hay algunas personas en la casa del hermano que todavía no son creyentes, o tiene hijos muy pequeños, o que todavía no tienen la edad para reconocer su estado, es decir, no pueden ser bautizados porque son infantes. Entonces, eso, hermanos, permite que el hermano no pueda ser elegido para ancianos. Así es que entonces, estas opiniones, hermanos, son las que no permiten que haya crecimiento. Por ejemplo, citemos algunas. ¿Es necesario que todos estén bautizados? Aunque haya hijos bautizados, y si hay uno o hijos otros no bautizados, entonces el padre queda descalificado para ser anciano. Pero este no es el punto del texto. Sin excepción, todos los que están en la casa del hermano bajo consideración están obligados a estar en sujeción a él. Aún los infantes, aún ellos no pueden ser rebeldes. Si son desobedientes, si son rebeldes al padre, entonces no gobierna bien su casa
y está descalificado. Esta es una de las opiniones que se dan. Algunas otras de las opiniones es que si hay más de un hijo en la casa del hermano, y está compuesta por más familia y todos están bajo su gobierno, pues entonces todos deben estar sujetos a él. Esta es una opinión. Otra opinión es que todos los hijos sean fieles aún de estar casados. Si hay un hijo adulto que está casado y estando casado, estando aparte, habiendo salido de la casa de su padre, deja de asistir a los servicios de reunión, el padre entonces debe de renunciar al puesto de anciano o simple y sencillamente no califica para ser anciano. ¿Sí? Estas son de las opiniones. Esta entonces es una regla humana que nada tiene que ver con el texto. Recuerden ustedes que el anciano no gobierna a los miembros de otras congregaciones. Tampoco gobierna las casas de sus hijos casados. Sus hijos casados han salido para formar una nueva familia y por tanto el padre de familia que está acá en esta familia, en su familia original, no puede estar gobernando la otra casa. El anciano, hermano, no puede estar en donde está otra familia, porque allá es responsabilidad del padre de aquella familia. Y esto, hermanos, hay algunas opiniones de algunos hermanos que están creyendo esto. Y esto les hace, hermanos, les imposibilita ser ancianos. Recordemos que entonces estas cuestiones son irrelevantes si estudiamos adecuadamente el texto. ¿Por qué les digo esto? Porque la discusión se centra, hermanos, se centra en creyentes, se enfoca en el bautismo, pero es muy posible que en la casa, bajo consideración, haya algún pariente que no sea bautizado, tal vez la mamá, la suegra, la tía o alguien más. Entonces, hermanos, estos tienen que estar sujetos al padre de familia. Pero tenemos que insistir en que la mamá, la suegra, la tía o algún amigo, algún pariente, hermanos, puede estar bautizado o puede no estarlo. Es necesario entonces que ellos se bauticen para probar que el padre de familia tiene sujeción. Pues, hermanos, no es correcto. Utilizar estos textos no es adecuado. Debemos también tener cuidado en enseñar acerca del bautismo de los infantes. Es cierto que allá en el texto de capítulo 8, verso 12 del libro de los Hechos, se establece que se bautizaban hombres y mujeres. Pero no hay un texto que hable del bautismo de los hijos niños. No hay ningún texto. Se bautizaban hombres y mujeres. Usted me va a decir, bueno, es que en aquel tiempo se calificaban los hombres y las mujeres. ¿Cómo se calificaban? Dígame usted de qué edad se calificaban. Oye, pues era mayoría de edad. Pero ¿qué es la mayoría de edad? 30 años. Y entonces los que eran menos no eran hombres y no eran mujeres. ¿Que el género no calificaba allí? ¿Que no podían ser bautizados? Si nos encontramos nosotros a jóvenes de 20 años o jóvenes de 18 años, ¿no pueden ser bautizados? Si nosotros usamos el texto de 8:12, no podemos decir esto. Así es que entonces, es posible que algún hermano que sea calificado para anciano en cuanto a todos los demás requisitos, pero que tenga 2 o 3 hijos que sean ya bautizados,
pero a la vez tenga alguno o dos que no lo sean, o que sean adolescentes maduros, no bautizados, pero fieles a él, respetuosos, obedientes y en todo hijos buenos, es posible que encontremos por ahí una limitante. Es muy posible que la iglesia tome la decisión de aceptar a tal hermano para ser anciano. Pero habrá quienes no lo entiendan así, y entonces vamos a limitar a los padres a que lleguen a ese ejemplo anhelado de ser ancianos. Entenderemos que los hijos tienen libre albedrío, que ellos toman sus propias decisiones, sobre todo en aquellas que son importantes. Ellos tienen que vivir sus propias vidas, aunque los padres sean del todo cumplidos en la crianza y en el ejercicio de llevarlos por el buen camino. Efesios 6:4. Aunque el padre sea apto para enseñar, no hay garantía de que se puedan convertir todos los miembros de la familia y con ello, hermanos, caiga en descrédito. Así es que entonces, hermanos, hay requisitos humanos, hermanos, que no son aceptables. Y entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? ¿Cómo tenemos que enfocar esta parte de la Escritura? Recordemos que los requisitos humanos son el resultado de enseñar incorrectamente la Escritura. Pistá entonces tiene que ser traducida creyentes, bautizados, en lugar de fieles al Padre. Los que expresan estas opiniones no dicen nada de hijos menores que muchas veces son rebeldes, ni mucho menos habla de parientes o dependientes económicamente activos en la casa o en la familia. Nosotros, hermanos, tenemos que tomar dos textos y los debemos de aceptar y los debemos de aplicar para entender el verdadero significado de pistá. Y se los voy a dar. Los puntos siguientes son relevantes para que usted y yo podamos aprender y considerar correctamente esto, hermano, que estamos estudiando ahora, y nos sirva para conocer exactamente hacia dónde está encaminado lo que Pablo está enseñando. Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tito 1:6, y que tenga hijos creyentes, fieles, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pregunta, ¿rebeldes contra quién? Muchos textos pueden hablar de la rebeldía contra Dios. ¿Sí? Recuerden ustedes, Números, Deuteronomio. Si alguno tuviera hijos contumaz o rebelde, que no sea obediente a la voz de su padre terrenal, ¿qué tiene que hacer con él? Bueno, ahí está la enseñanza en Números y en Deuteronomio. Es el requisito nombrado en Tito 1:6, paralelo con el requisito de Primera de Timoteo 3:4, o son dos juegos de requisitos, uno distinto del otro. ¿Por qué enseña Tito 1:6 que todos los hijos deben ser bautizados y fieles, aún después de salir del hogar, y no decir nada de esto a Timoteo? ¿Qué tenemos que entender? ¿Es completa o es incompleta la instrucción a Timoteo? ¿Es completa o incompleta la instrucción a Tito? Con la instrucción que Timoteo recibió, ¿podía designar ancianos en Éfeso? Con la instrucción que Tito recibió, ¿podía designar ancianos en Creta? Timoteo estaba en Éfeso, hermanos, cuando recibió la instrucción. Si en esta instrucción
si con esta instrucción designó ancianos en Éfeso, fueron escogidos por el Espíritu Santo, según Hechos 20:28. ¿Los ancianos de Éfeso habrían calificado para ser ancianos en Creta? Pregúntese. Preguntémonos. ¿No será esto un juego de palabras divisivas en vez de aplicarlas correctamente? ¿No será que nosotros como seres humanos estamos utilizando estas palabras solamente como requisito para que no se puedan elegir ancianos? ¿Ven? No es nada probable que sean dos juegos de requisitos, uno para Timoteo y otro para Tito. Estas cartas fueron enviadas más o menos al mismo tiempo y la instrucción se supone que es la misma, como la instrucción de cantar según Efesios 5:19 o la de Colosenses 3:16 o la instrucción para estos siervos Efesios 6 del 5 y 8 y Colosenses 3:22. Los textos no son idénticos. Sin embargo, las palabras tienen que decir lo mismo. Palabra por palabra dan una enseñanza exacta. Obviamente la expresión de que tenga hijos fieles de Tito 1:6 significa que gobierne bien su casa y tiene a sus hijos en sujeción de acuerdo a lo que dice Timoteo 3:4. No son acusados de disolución ni de rebeldía, más bien son fieles al padre de familia, son confiables, que tienen buen comportamiento. Esto demuestra que el hermano puede cuidar de su casa, también puede cuidar de la iglesia. Esto quiere decir entonces que el hermano puede gobernar perfectamente bien su casa y también cuidar de la iglesia. ¿Esto qué está demostrando? Hermanos, que los ancianos pueden gobernar la congregación y pueden estar también, hermanos, cuidando de su casa o gobernando su casa y cuidando de la congregación. Si Pablo hubiera dicho que no tenga hijos infieles acusados de disolución y rebeldía, habría una duda en cuanto al significado de infieles, pero no está hablando de infieles, sino está hablando de hijos fieles. Tampoco debe haber confusión sobre la palabra fieles, porque Pablo, hermanos, se está explicando exactamente no acusados de disolución y de rebeldía. Entonces, esto explica perfectamente bien. Ejemplo, hermanos. Santiago 1:4. Hablemos de una manera positiva. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Forma negativa. Si que os falte cosa alguna, lo mismo está en Tito 1:6. Forma positiva, que tenga hijos fieles. Forma negativa, no acusados de disolución ni de rebeldía. Si alguno quiere desconectar estos textos, si alguno quiere agregarle algo más, bueno, hermanos, pues estamos en libertad de hacerlo. Sin embargo, la Escritura es muy clara. La sujeción al Padre terrenal no significa ser cristiano, porque el ser cristiano no significa la sujeción al hombre, sino a Cristo. ¿Es posible estar en sujeción al Padre terrenal sin ser cristiano? Los hijos menores de edad deben estar sujetos a su padre y cuando lo hacen, ¿son fieles? La traducción creyentes, que en este caso se debe entender como bautizados, omite por completo a los hijos menores de edad, como si no fueran importantes, pero el hombre no está calificado para anciano si tiene hijos menores de edad, que son rebeldes o irrespetuosos. Tampoco tome en cuenta que la casa del hermano sea compuesta no solamente de su esposa y sus hijos, sino también de parientes dependientes de él, la mamá, la suegra, la tía, en fin. Pablo no está mencionando a estas personas, pero la definición de la palabra casa puede incluir, y en muchísimos casos sí los incluye. ¿Qué habremos de entender? ¿Cómo tenemos que entender? ¿Cómo abordar este tema? ¿Cuántos de los que están leyendo este estudio o los que están escuchando tienen
su madre o a su suegra o algún pariente en casa viviendo con ellos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Son de su casa? Y el hombre es cabeza de la familia y debe cuidar de ella y gobernarla bien. Pues esto es precisamente lo que Pablo quiere decir en Tito 1:6. Si la suegra no es bautizada, esto no descalifica al hermano para que él pueda ser anciano. Si la tía, si la prima, si el pariente está allí y no está bautizado, no descalifica al hermano para estar, hermanos, en el cuerpo de anciano. Esto no puede ser causa de confusión. No tampoco quiere decir que no sea su familia o que no pueda verla o que tenga que abandonarla. No estamos hablando de esto. El punto principal del texto es que haya prueba de la capacidad del padre de familia para gobernar bien. Eso es todo. Y esto es algo que se puede hacer perfectamente bien si nosotros lo entendemos bien. Muchos incrédulos nos dirían, entonces no son familia la suegra o la mamá. Muchos incrédulos nos tacharían de rebeldes, nos tacharían entonces de disolutos y nos tacharían de formas que no nos gustarían. Entremos a la gramática para aprovechar el tiempo. Una de las reglas básicas de la traducción es que se debe de examinar con mucho cuidado el contexto. En este caso, el contexto es de suma importancia porque Pablo agrega algo más a la expresión. Pablo no solamente dice pistá, sino que agrega una explicación de pistá, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. ¿Sí? ¿Qué tenía Pablo en mente? Uno de los problemas del estudio, claro, en cuanto a este requisito para ser anciano, ha sido y es el de no tomar en cuenta esta definición o explicación de pistá. Muchos hermanos enseñan que pistá significa creyentes bautizados sin tomar en cuenta esta explicación de Pablo y se les saltan la regla gramatical. Se la saltan. Una regla importante para entender el significado de algún término que estudiemos cuando estamos estudiando algún texto paralelo, como en este caso 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es el texto paralelo en Tito 1:6, que tenga hijos fieles que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Estos dos textos, hermanos, enseñan la misma cosa. No hay instrucciones diferentes. No fue una instrucción diferente para Timoteo y una instrucción diferente para Tito. No fue una instrucción diferente para Éfeso, ni fue una instrucción diferente para Creta. El sentido espiritual es exactamente el mismo. Así es que en cuanto a la gramática, la expresión que tenga hijos fieles es la frase participal usada como adjetivo para modificar marido. Pablo dice, marido de una mujer y teniendo hijos fieles, no acusados de disolución ni de rebeldía. La frase no tiene conexión gramatical con Cristo, con Dios, sino con marido. Traducir pistá como creyentes bautizados no hace caso en este punto gramatical, como tampoco el texto ni el contexto. Los hijos obedecen al Evangelio porque reconocen que su Padre gobierna o porque reconocen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué obedecen los hijos el Evangelio? ¿Porque sus padres les dijeron que obedecieran o porque era una necesidad para ellos el llegar a ser ancianos? No, hermanos. Obedecen el Evangelio porque reconocen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto tenemos que tener cuidado. ¿Los hijos que son menores de edad pueden ser bautizados? Es obvio que no, hermanos. Y por eso dejan ser hijos de familia. Por esta causa el padre podrá no usar de ese deseo de ser anciano
porque tiene hijos que son menores de edad y que todavía no son bautizados. O tal vez algún adolescente que no ha sido bautizado. Hermanos, creo que estas cuestiones, en lugar de calificar, descalifican. En lugar de abonar para llegar y alcanzar, hermanos, ese deseo, estamos deseando que no lo sea. En lugar de buscar solución a las cosas, le estamos buscando problema a las cosas. En lugar de buscar que los requisitos sean aceptables y entendibles, estamos buscando que aquellos requisitos no sean aceptables y evitar que el hermano sea anciano. Es lo que estamos haciendo. Un estudio profundo de esto merece atención. Un estudio profundo de esta parte merece profunda y perfecta atención. Dios quiera que en alguna ocasión podamos hacer y hablar exactamente de estas palabras de una forma más profunda todavía y que les quede bastante claro a ustedes. Espero en Dios, mis amados hermanos y amigos, que hayamos cumplido en esta tarde con el objetivo de estar enseñando en cuanto a lo que es fieles y creyentes. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les dé gran bendición, que Dios les guarde siempre, pero sobre todo, mis hermanos, amigos, si alguien de ustedes tiene alguna duda, escríbanos. Estamos para servir. Nuestra transmisión de hoy ha terminado y nuestra clase ha terminado. Recuerde usted que su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación ha presentado su programa Iglesia en Crecimiento. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Siga usted con la programación de la radio. Siga usted pendiente de Facebook. Siga usted pendiente de la página. Siga usted pendiente de YouTube. Cuatro dispositivos para usted. Que Dios les bendiga y que siempre el Señor esté con ustedes.